Hola, mi nombre es Luz María Castañeda González. Tengo 36 años. Soy originaria de Jilotepec, Estado de México, y actualmente estudio en Prepa en línea CEP. Tengo el gusto de presentarles mi proyecto integrador, correspondiente al módulo 8, el cual está relacionado con los derechos humanos. Los invito a que descubramos de qué se trata. Mi anteproyecto lo titulé Los derechos humanos y la discriminación que existe en Jilotepec, Estado de México. En la introducción, les puedo decir que la diversidad cultural y los derechos humanos se encuentran muy relacionados, ya que respetar formas de vida, maneras de pensar y actuar de cada individuo es un derecho fundamental para vivir en armonía. En un entorno diverso culturalmente, todas las personas tenemos el derecho y la obligación de ser tratados dignamente, pero de igual manera debemos dirigirnos hacia los demás con un trato respetuoso para vivir en armonía como seres humanos. Mi objeto de estudio son los derechos humanos, aplicados para preservar la diversidad cultural en mi municipio, que es, como lo mencioné anteriormente, Jilotepec, Estado de México. Los derechos humanos representan un pilar fundamental para cuidar y mantener la diversidad cultural que conforma mi entidad. La problemática en la que me enfoco es la discriminación y desigualdad que ocurre en mi comunidad, porque hay personas de escasos recursos o que pertenecen al grupo minorista, como los indígenas, quienes son tratados de mala manera al asistir a instituciones que brindan servicios públicos. Para el planteamiento del problema, yo considero que el problema más persistente en mi comunidad es el de la discriminación y desigualdad que existe hacia las personas de escasos recursos y aquellas que conforman grupos minoristas, como los indígenas. Yo considero que los derechos humanos de las personas de escasos recursos y aquellas que pertenecen a dichos grupos minoristas del municipio están siendo violados de manera cotidiana. Creo que gran parte del problema se debe a la desigualdad económica, social y política que existe. La falta de educación por parte de los padres de familia hacia sus hijos, el no inculcarles desde casa los valores adecuados de respeto, tolerancia y equidad, trae como consecuencia que los niños vean normal el ofender a los demás, así como la poca autoridad que se tiene sobre los niños en las escuelas ocasiona que estos comportamientos se repitan. Dentro de los objetivos y preguntas de investigación, yo elegí como pregunta de investigación: ¿cuál es el paso más urgente para contrarrestar la discriminación hacia personas de escasos recursos e indígenas de Jilotepec, Estado de México? Dentro de los objetivos que busco lograr, considero demostrar que se están violando los derechos humanos de algunas personas que viven en el municipio, explicar cuál es el problema que genera la desigualdad y discriminación en mi municipio, y por último, dar a conocer una propuesta para ayudar a mitigar la discriminación en el municipio. Como preguntas guía, ¿qué edad suelen tener los agresores? ¿En qué entorno de la sociedad se frecuenta más el problema? ¿De qué manera se puede dar solución a la problemática? ¿Y cómo invitar a la sociedad a hacer valer sus derechos humanos? Como justificación, me parece una necesidad ayudar a disminuir el maltrato social al que son sometidas algunas personas. Considero que es urgente descubrir los factores que influyen para que se dé la desigualdad y la discriminación dentro del municipio. Se me hace importante informar a las víctimas sobre los derechos que poseen y cómo hacerlos efectivos. Considero que se necesita concientizar a la población acerca de la diversidad cultural y hacerlos ver que todos los seres humanos somos libres de decidir cómo ser, actuar y vivir, sin ser acreedores a humillaciones, faltas de respeto y maltrato por parte de otras personas.
y en caso de ser víctima de un acto de violación a los derechos humanos, deben buscar apoyo con instituciones que se encarguen de este tema. Con referencia a la delimitación espacial, la investigación se concentra en el municipio de Jilotepec, Estado de México. Dentro de ella se estudiará la manera de ser de algunos habitantes de los pueblos que pertenecen a dicho municipio. En el apartado de población, la investigación se enfoca en los habitantes que pertenecen al municipio de Jilotepec, Estado de México. De una manera más específica, se observará la manera de ser de los habitantes del municipio, tomando como muestra a los niños que viven en zonas rurales y a los adultos que trabajan en áreas de servicio público, para conocer su comportamiento con los demás. En primer lugar, estaré yo realizando el proyecto. En segundo lugar, alguna autoridad como el delegado de mi localidad y los personajes a observar, quienes son los habitantes de Jilotepec. Dentro del marco teórico, yo consideré 4 fuentes, que desde mi punto de vista son serias, ya que la información proviene de organismos reconocidos de manera internacional. Estas fuentes son Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Universal. Dentro de la metodología, yo elegí el método cualitativo. Mi investigación se basó en el estudio de cualidades, ciencias sociales, es decir, se estudió la forma de pensar, cultura y manera de ser. Otra de las razones por la que usé dicha metodología fue descubrir el por qué ocurren estos actos de discriminación y desigualdad entre los habitantes de mi municipio. Es decir, partiendo del problema se buscó obtener un resultado, deduciendo factores y elementos. Debido a que el método de investigación cualitativa se basa en recoger la información, enfocándose en la observación de comportamientos y de respuestas abiertas para la posterior interpretación, considero que es el método más idóneo para llevar a cabo una investigación como la realizada acerca de los derechos humanos en la población de Jilotepec. ¿Cuál fue mi experiencia al hacer investigación en las ciencias sociales? Puedo decir que mi experiencia fue muy satisfactoria, al poder llevar a cabo un proceso de investigación con referencia a una problemática presentada en mi comunidad, el poder adentrarme al estudio de los factores causantes de dicho problema y poder ayudar a buscar alternativas para mejorar la condición de trato que reciben los seres humanos de mi contexto social. Es bonito enfocar las actividades de mis estudios con problemas reales de mi entorno social.